a la resistencia. Hemos visto con Jaime el libro y el personaje del profeta Elías. Luego hemos visto con José la semana anterior el personaje de Moisés y de Jesús y pues ya le tocaba una mujer. En este caso, el libro de Ruth. Nos enseña muchas cosas y vamos a estar bastante atentas y atentos. Ustedes recibieron desde el día viernes por la noche el videíto que acabamos de pasarlo. Es un video bastante rico, bastante bueno, 7 minutitos donde nos da ya una pauta de ingreso al libro de Ruth, muy importante. Así que confío en que todos hayan leído, hayan visto y los que no alcanzaron, pues hoy ya lo hemos pasado nuevamente. Así que vamos a hacer no un estudio, como nos decía José, sino más bien una reflexión en torno a este libro y cómo nosotros estamos llamadas, a ejemplo de Ruth, de vos, a hacer resistencia, pero por amor. No a resistir por resistir sin saber lo que hacemos, sino por amor, por hacer un compromiso con el débil, con el oprimido. Voy a compartirles pantalla. Tengo un PowerPoint que ya saben, luego lo recibirán con la grabación. Vamos a ver que funcione bien esto, porque en la computadora del centro bíblico funcionaba de manera exitosa. Veamos que desde acá también. Vamos entonces con este librito, el personaje fundamental, Ruth, y lo hemos llamado Ruth, un libro de resistencia. Y vamos a ver las características generales del libro sin detenernos en detalles, porque no vamos a hacer un estudio, sino más bien una reflexión en torno a este tema de la resistencia y cómo Ruth nos ayuda a ver en nuestra realidad cómo poder resistir y el por qué. Un contexto político y religioso en el cual nace esta novelita, los elementos de resistencia y una síntesis bastante pequeñita pero sabrosa que nos va a acompañar y nos va a ayudar en nuestra vida. Ruth, como libro de resistencia. Ahí la tienen. Luego les indico de dónde saqué esa imagen que me cautivó. Es un libro que pertenece al post-exilio. Recordemos que la historia del pueblo de Israel se divide en etapas y si nos siguen a nosotros, lo hacemos de una manera bastante pedagógica y sabemos que en un momento determinado el pueblo de Israel, hablando de las dos tribus del sur, fueron exiliados. ¿Hacia dónde? Hacia Babilonia. 50 años después regresa el pueblo a restaurar. Y ahí es donde nace esta novelita que tiene muchos problemas y ya vamos a ver cuáles son. Pertenece al Pentateuco de la Resistencia, Pentateuco, es decir, a 5 libros que también en esta época son considerados como resistencia. Y ahí tenemos el librito de Judith, Esther, el Cantar de los Cantares, donde la mujer habla de esos sentimientos tan bonitos y eróticos, y es un libro totalmente de resistencia. El libro de Daniel, sobre todo el capítulo 13, donde se habla de la historia de Susana, y este librito que vamos a reflexionarlo hoy, que es Ruth. Su lectura va a iluminar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque tanto en el librito de Ruth como en nuestra vida vivimos la discriminación. Vivimos también la exigencia de la pureza, sea de la raza, sea religiosa. Tenemos muchas veces estos conceptos tan cuadrados, ¿no? De que sí, este es venezolano, entonces él es el que robó. No, este es colombiano, él es el mujeriego. No, la ecuatoriana, no, entonces ella es la que no hace mucho. El testigo de Jehová es el que los domingos a las 7 de la mañana me timbra y en fin, tenemos tantos conceptos cerrados y exigimos muchas cosas de estas etiquetas que nosotros mismos implantamos y ponemos a las personas. Así que este libro nos ayuda mucho a ir sacándonos de esas creencias que nos limitan al amor. La dificultad para integrar a las mujeres en la sociedad. Ruth es un caso bastante bueno y que nos va a iluminar, porque hasta hoy, 21 siglos después de haber escrito esta novela, todavía tenemos esta dificultad.
Y finalmente, la supremacía de la violencia y la competitividad frente a la solidaridad. En el librito de Ruth vamos a ver cómo se dan lazos de amor, de solidaridad, y a veces en nuestra realidad no lo hacemos. Y sobre todo esto para nosotras, las mujeres que somos bastante competitivas, y en lugar de apoyar y de ayudar a otra mujer, somos violentas, no desde la parte física, pero sí desde la parte psicológica. En fin, somos mujeres y debemos de apoyarnos. Hay un meme que a mí me encanta que circula en las redes sociales y que dice, ah, no, si la otra no puede, le empujamos. Y yo me quedé pensando, le empujamos porque todas podemos y la vamos a empujar con amor, con apoyo, porque todas somos mujeres y me encantó. Y algo de eso es lo que sucede a la luz de este librito. Debemos de ver mucho la alianza y el apoyo que nos debemos de dar y esto hace que las distancias entre nosotras se vayan acortando. Bueno, vamos a entrar entonces ya a las características generales del librito de Ruth y como primera característica les he puesto que tiene autor desconocido. Como casi todos los libros de nuestra Sagrada Escritura, no conocemos el autor. Sin embargo, sabemos que nacen en el calor de una comunidad y esta comunidad, eh, vamos a verlo en la lectura del libro, en la reflexión, que tiene mucho de esa parte masculina. Los estudiosos bíblicos nos ayudan ahora y nos dicen, sí, la autoría de este libro es masculina, pero tiene una influencia femenina bárbara. Es muy fuerte esa influencia porque está la mujer ahí de principio a fin. A pesar de ser una cultura bastante androcéntrica, tiene esta influencia y cómo nos va bien a nosotros hoy en día. Y claro, tenemos a los grupos de oposición frente al poder político y religioso que están haciendo algo que no va con esa imagen del Dios de la alianza, del Dios que escucha al oprimido, del Dios del Éxodo. Siguiente característica, es una novela corta, ficticia, de pocos personajes. Ustedes leyeron el librito de Ruth, miraron y estudiaron este videíto cortito y se dan cuenta que los personajes son poquitos. Los principales tres, Ruth, Boaz y Noemí. Esta novelita es considerada como una joya de la literatura porque es bastante rica en ironía, porque usa mucho la ironía. Belén, la casa del pan donde está esta familia de Elimelech, no tienen pan. Imagínense qué ironía, no es como yo irme a la panadería y no obtienen pan, o sea, ¿qué pasó? Esta novela utiliza mucho la ironía, utiliza mucho los números en el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el final, el versículo 22. Ustedes se van a dar cuenta que hay una palabra que se repite constantemente, que es volver. Y cuando nosotros estamos estudiando Biblia, hay un término, una palabra que se repite o una frase que se repite constantemente, debemos de tomar en cuenta y anotar las veces que se repiten. Y ahí están números y detrás de estos números hay un mensaje. En el caso de Ruth, en este primer capítulo, la palabra, como les dije, es volver. Se repite 12 veces y el número 12 en la cultura judía significa la organización. También está escrita en torno a los quiasmos. Esta es una manera propia de escribir de los hermanos judíos, donde las ideas que se repiten son muy buenas, pero la idea que no se repite es la clave, es la fundamental. No es un estudio de Ruth, así que no veremos los quiasmos, pero si ustedes están interesados, al final me piden y les podemos mandar en un PowerPoint los quiasmos que encontramos en esta novelita. También tenemos la confrontación de palabras. ¿A qué se refiere? A que habla de una moabita frente a una israelita, habla de una joven frente a una persona mayor, habla de la vida como habla de la muerte, de la abundancia y de la escasez. Son palabras que se contraponen. También tiene mucho sentido los nombres. ¿Por qué? Porque indica lo que hace y lo que es la persona, lo que está haciendo en la novelita. Por ejemplo, Orfá, ¿qué significa la que da las espaldas? ¿Y qué es lo que hizo Orfá? Abandonar a Noemí.
pero todo eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero todos los personajes tienen un nombre y el nombre tiene un significado, así que hay que tomarlo mucho en cuenta. Y términos claves o palabras claves, o como nos dice el gran maestro Carlos Mester, el color de las palabras. Se repiten muchas palabras. Habíamos visto como ejemplo la palabra volver en el capítulo 1, del versículo 6 al 22. También tenemos en el capítulo 2, la palabra que más se repite es espigar. ¿Cuántas veces se repite? 12 veces. Esta es una palabra clave, espigar, ¿sí? Así que la novelita es muy cortita, pero tiene muchos elementos para podernos dar un mensaje, pero muy bueno y no quedarnos solo con la superficie, sino llegar realmente al meollo del asunto. Vamos con el contexto histórico. Sería bueno repasar un poquito en qué momento de la historia del pueblo de Dios nace la novelita de Ruth. Como primer punto vamos a ver los problemas que tienen. Y el primero es una crisis de identidad. ¿Debido a qué? Recordemos que las dos tribus del reino del sur fueron llevadas hacia Babilonia, lo que nosotros conocemos como el exilio. En el año 587 aproximadamente, Nabucodonosor se lleva a la mejor gente del pueblo de Judá, es decir, a los profetas, a los que tenían alguna profesión, a los sacerdotes, se lleva lo mejor. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Quiénes quedaron en el pueblo, en Judá, en el reino del sur? El pueblo sencillo, el campo. Como nos dirán algunos personajes, los anahuim, los pobres, el resto, los pobres de Yahvé. Ellos se quedan ahí conviviendo, tenían que migrar porque no había pan y en esa migración pues conocieron a personas buenas, etcétera, y se van casando, es decir, mezclándose con otros pueblos vecinos, entre ellos los moabitas, los amovitas, etcétera. El pueblo, el campo, el pueblito llano, los anahuim. Años después, aproximadamente 50 años, ya empezaron a regresar. ¿Por qué? Porque en el 538, Ciro, que es ahora el soberano del imperio de Persa, decide él mandar a los judíos a su tierra para que restablezcan todo su pueblo, reconstruyan, les hacen préstamos, le devuelve todo lo que Nabucodonosor le robó del templo, etcétera. Y deben de regresar y su tarea es rehacer el país, refundar lo que nosotros conocemos como el judaísmo. Así que regresa esta gente al pueblo y cuando regresan se dan cuenta que todo está en ruinas, el templo, la gente se ha mezclado con otras mujeres u hombres de culturas diferentes, etcétera, y dicen que ahora esto está todo mal y empiezan a preguntarse, ¿quién es judío realmente? ¿Qué significa ser judío? ¿Cómo vamos de aquí a refundar el judaísmo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué propuestas vamos a traer? Todo está mal y están en esa crisis de identidad. No sabían qué hacer, cómo hacer con todo este pueblo que se quedó y se ha mezclado con tanta gente. En fin, dentro de toda esta realidad, la élite responde y nos dice, judío es el nacido de una madre judía. Y con esto se empiezan a dar cosas muy fuertes dentro del pueblo de Israel. Entre una de ellas se empieza a impulsar la disolución de los matrimonios mixtos, es decir, de aquel hombre que se casó con una extranjera y la expulsión del país de estas mujeres y de estos niños que no eran considerados judíos. Se establece con esto una clara línea entre nosotros. Nosotros sí somos judíos porque nacemos de una madre judía. Ellos no son judíos.
Aquí hay bastante nacionalismo, lo que nosotros decimos hoy, ¿no? Nos diferenciamos y queremos encerrarnos y somos diferentes. Nosotros somos la raza escogida, nosotros somos la religión de Dios, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros somos el verdadero pueblo, etcétera. Ellos son aparte, ellos son los diferentes, a ellos se les margina. Algo de esto sucede en el pueblo de Israel en esta temporada. Y se refuerzan no solo las fronteras físicas, porque Nehemías reconstruyó las murallas, se refuerzan las raciales y esto es muy fuerte en este momento. Esta es la crisis de identidad. Vamos entonces al siguiente problema. Déjenme que se me desaparezca esta imagen. El siguiente problema que tiene el pueblo es la falta de pan, la falta de tierra y los hijos. Así empieza el librito de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 al 5. Una vez, en tiempo de los jueces, hubo hambre en Palestina y un hombre de Belén de Judá emigró al país de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su mujer Noemí y sus 2 hijos Maglón y Quilión, todos efrateos de Belén de Judá. Llegaron a Moab y se establecieron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos, que se casaron con 2 moabitas, una llamada Orfá y la otra Ruth. Vivieron allí unos 10 años, al cabo de los cuales murieron también Maclón y Quilión, quedando sola Noemí sin hijos y sin marido. Estos son los problemas que tiene el pueblo. Falta de pan, la hambruna, no tienen tierras, tenían que vender a sus hijos, incluso a ellos mismos y ser esclavos de los otros hermanos que eran y poseían más tierras y no tenían hijos, no tenían futuro. Es decir, la promesa de Dios aquí vemos que se desvaneció. Otro problema que tiene el pueblo son las leyes que no se cumplen. Hay muchas leyes que tiene el pueblo, pero no se cumplen. Aquí les traje de ejemplo 2. Una en cuanto a la ley de espigar que que tienen los extranjeros, las viudas y los pobres, pero que existe el abuso, no se cumple. Y en este caso les he puesto la ley del levirato, que también existe abuso en esta ley, pero ya veremos más adelante. Frente a estos problemas, la solución o las propuestas de solución desde la élite. Y aquí vamos a poner un rostro que es Esdras y su compañero Nehemías, nos dicen, no hay mejor manera que solucionar, pero siempre cerrándonos en la seguridad y en la estabilidad de Israel. Estos grupos conservadores se aferran de esta manera, se cierran y solo somos nosotros y a ellos hay que sacarlos, porque nosotros somos los hijos, nosotros somos el pueblo, nosotros somos los elegidos. Esto piensan estos grupos conservadores. Mientras que hay un grupo minoritario, lamentablemente, que ahí lo vamos a visualizar a través del libro de Ruth, quien lucha por la tolerancia y la inclusión. Dicen, no, la imagen, la experiencia del Dios del Éxodo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros patriarcas, no van por la no inclusión, sino por ser acogedores, por ser tolerantes y por incluir a todos en este proyecto de vida. Vamos a ver un poquito más los 3 proyectos que proponen los que están en el poder, donde mujeres, extranjeros, la gente del campo no tenía ni voz ni voto. La primera propuesta se da en torno al año 515 aproximadamente. ¿Y qué dicen ellos? Cuando regresan, el rey Zorobabel, el sacerdote Josué, más los 2 profetas Zacarías y Ageo, nos proponen que hay que reconstruir al pueblo en torno al templo.
Papito Dios nos ha castigado porque el templo, su casa, está en ruinas, así que debemos de reconstruirlo. Y a partir del año 515 se empiezan a abrir los cultos de una manera mucho más sencilla, pero ya se va dando este cambio en el pueblo, el templo. Segunda propuesta de reconstrucción viene más o menos a partir del año 458 y se da en torno a este personaje Esdras. Ay, mil disculpas que ahí le he puesto con tilde. Ahí tienen las citas bíblicas. Esdras, ¿qué propone? Que la reconstrucción del templo se dé en torno a la ley. Él es muy inteligente, dice, no todos tienen la capacidad de llegar al templo, pero sí puedo yo poner al alcance de todos la ley. Y a través de la ley experimenta tres ideas que son fuertes. La primera, pureza de la raza. La segunda, somos raza escogida. Y la tercera, la teología de la retribución. ¿Qué quiere decir esto? Que él dice que la ley, si tú la cumples, Dios te bendice. Y si no la cumples, pues tendrás todos los problemas de enfermedad, falta de pan, etcétera. Así que Esdras es el que más inició o influenció en el pueblo frente a esta propuesta de reconstrucción, la ley. Y la tercera propuesta de reconstrucción viene en torno al personaje de Nehemías, que es muy compañero de Esdras y que él aparece más o menos en el año 445. Y su propuesta es reconstruir las murallas y también dar luz a la ley jubilar, que quiere decir que cada 50 años se condonen las deudas y se devuelva las tierras a sus dueños. Este es o son las propuestas en torno al poder. Ustedes ven, ahí están rey, sacerdote, gobernador, pero no está la voz del pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Cómo ellos sueñan en reconstruir el pueblo de Israel? Y para eso tenemos acá la presencia de los autores de la novelita de Ruth. ¿Qué propone el libro de Ruth? A pesar de que eran un grupo minoritario, pero supieron alzar la voz y decir no estoy de acuerdo. Ahí tenemos a Ruth, la protagonista de esta novelita, que es mujer en primer lugar en un mundo de varones, se propone el modelo de una mujer, es de extranjera y para ponerle más en jaque a Esdras es de Moab y se casa con un rico, con Boz, y no en Moab, como ella la primera vez con Maglón fue casada en Moab. Ahora se casa en el pueblo, en Belén, es decir, en el reino de Judá. Esto a Esdras no le habrá gustado mucho. La respuesta desde la propuesta de Ruth es una mirada femenina. En lugar de proponer un ejemplo masculino como los que habíamos visto en las clases anteriores de Elías, de Moisés, de Jesús, y que tenemos muchos, Abraham, Joel, Zacarías, en fin, tenemos muchos personajes masculinos, pues de esta novelita apuesta por una mirada femenina. Será desde las mujeres que viene la solución. Y Ruth, moabita, mujer, viuda, extranjera, es el ejemplo de lealtad y misericordia que estos autores proponen. Y todo esto basado en el amor que ella siente por Noemí. Pero aparecerá un personaje que es importante, Boz, el rico, que es contagiado y seducido por la generosidad de esta humilde mujer, de Ruth. Es decir, que Boz, el rico, no es el que toma la iniciativa para sacar al pueblo adelante, sino Ruth. Pero él sí se deja contagiar y hace una visión muy crítica de su pertenencia al pueblo y cómo él debe de ayudar y se deja seducir por Ruth y va a ayudar y va a solucionar los problemas que tiene el pueblo. Esta es la propuesta de esta novelita que alzó la voz y dijo, no estoy de acuerdo con la propuesta de Esdras, de Nehemías y con la del templo. La novelita de Ruth nunca hablará de estas tres propuestas, pero
todo el tiempo les está diciendo, no estoy de acuerdo. Nunca habla del templo, nunca habla de Esdras ni de Nehemías, pero la novela está dedicada a decirles no a estas propuestas. Vamos entonces ya con los elementos de resistencia que encontramos en la novelita de Ruth. No son los únicos, pero sí creo desde esta humilde servidora que son muy importantes de estos 9. Ustedes vayan anotando, por favor, vaya a ser que yo me pierda por ahí y ustedes en el camino me ayudan. Hacemos alianza como hace Noemí y Ruth y nos ayudamos para salir de manera exitosa en esta reflexión. El número 1, el primer elemento de resistencia que encuentro en la novelita de Ruth es el marco femenino. En esta cultura androcéntrica donde el varón es el centro de todo, es muy curioso que en el versículo 8 del capítulo 1 del librito de Ruth nos diga lo siguiente. Entonces Noemí les dijo a sus nueras, regresen a la casa de su madre. ¿Por qué a la casa de su madre cuando toda esta cultura es androcéntrica? Lo habitual es decir, regresen a la casa del padre, como está en Génesis 38:11. En esta historia tan bonita y peculiar de Judá y de Tamar, cuando Tamar se queda viuda y su suegro Judá le dice, regresa a la casa de tu padre hasta cuando mi hijo esté grande y te lo pueda dar como esposo. Bueno, esa es una historia bastante bonita que les invito a leerla, pero lo habitual es que regrese a la casa del padre, no de la madre. Así que desde el comienzo la novelita de Ruth es de resistencia, porque no vamos a la casa del padre, vamos a tener nuestros nuevos nacimientos a partir de la casa de la madre. Es el primer elemento de resistencia que tenemos en la novelita de Ruth. Segundo elemento de resistencia, la alianza y el apoyo recíproco que hay entre Ruth y Noemí. Y para esto tenemos todo el capítulo 1, sobre todo desde el desde el versículo 6 hasta el 22. Ahí nos vamos a dar bastante firmeza a este elemento de resistencia, porque ahí vamos a ver cómo estas dos mujeres hacen una alianza de amor semejante a la que hizo Dios con su pueblo. Esta alianza de apoyo recíproco. Y vamos a verlo un poquito más. Tercero, la decisión de una mujer extranjera del pueblo de Moab de seguir a otra acorta las distancias entre ellas. Estos son detallitos que nosotros comúnmente nos lo pasamos por alto, pero cuando hacemos una reflexión, en este caso, estamos mirando la resistencia que hay en este libro frente a estas propuestas de Esdras de mandar a las mujeres y a los niños judíos, de pensarse que ellos son raza escogida y lo mejor del mundo, de que yo si cumplo la ley, Dios me bendice y si no cumplo la ley, ¿qué Dios es el que me presenta? En fin, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de resistencia, tenemos que darnos cuenta de estos detallitos. Y aquí va uno muy importante, la decisión de una mujer de seguir a otra acorta las distancias. Y en el caso de Ruth, ¿cuáles son estas distancias? Primera distancia, la generacional. Joven Ruth, Noemí la mayor. Es incluso hasta ahora en nuestra cultura, no la joven, no la mayor, mejor la joven que no tiene todavía mucha experiencia en tal campo, porque la mayor ya no, ya está vieja y es desechable. Así tenemos en nuestra cultura hoy. En la cultura del libro de Ruth se dan estas problemáticas también. Y ahí tenemos que cuando Ruth decide seguir a Noemí, a la mayor, se acorta esta distancia. Ya no existe la joven y la mayor, lo que existen son dos mujeres que luchan por tener el pan, por tener la tierra, por tener familia, por tener futuro. Otra distancia es la étnica.
Es decir, Ruth, la moabita, la enemiga del pueblo de Israel, y Noemí, la israelita. Miren, pero aquí, cuando Ruth hace una decisión por seguir a Noemí, se acaba esta barrera también. Ya no existe más la moabita o la israelita. Existen dos mujeres que luchan por la vida. La religiosa Ruth, que viene de Moab, es politeísta, cree en muchos dioses, etcétera. Esa es su cultura, su religión. Frente a Noemí, que es monoteísta, y ella tiene la experiencia de un Dios que ama, que es misericordia, etcétera. Esta barrera también se cae, porque Noemí, esto ya es una apreciación personal, se deja seducir por este Dios de Noemí. Tenemos otra distancia, el parentesco, la nuera, la suegra. Eso hasta ahora vemos, ¿verdad? Ay, ahí va mi suegra. Uy, ahí está mi nuera. Pues de aquí se pierde todo esto, porque Ruth, la nuera, ama profundamente a su suegra y ese parentesco que es a veces hasta muy quisquilloso, se acaba, se rompe. Y finalmente la distancia social. Ruth, la mujer joven que enviuda, pero no tiene hijos, frente a Noemí, la mujer grande o mayor, pero que ella sí tuvo la oportunidad de tener hijos. Ella es madre. Todo esto se acaba cuando Ruth decide acompañar y hacer vida con Noemí. Así que esta decisión de Ruth, miren, ahí les puse un anillo de compromiso porque es un compromiso que hace esta mujer. Ruth por otra mujer, Noemí. Es un compromiso tan importante que el mismo librito nos traerá a la memoria y comparará esta decisión de Ruth versus la decisión del padre de la fe. Nada más y nada menos que la compara con Abraham. Y miren que la novelita, ustedes pueden leerla 100,000 veces y se van a dar cuenta que nunca menciona a Abraham, pero habla en estos primeros versículos de este personaje que es fundamental para el pueblo. Vamos a ver cómo compara de una manera tan bonita el libro de Ruth, la decisión que toma esta mujer frente a la decisión de este hombre muy importante para la cultura. Ahí les puse a Abraham con Sara y Ruth que está en el campo. Muy bien. Abraham. Primero, Abraham es llamado por Dios. ¿Y qué le promete Dios? Le promete tierra, le promete descendencia y le promete larga vida. Es decir, Dios llama a Abraham y tiene una promesa que es una bendición. ¿Y a Ruth quién le ha llamado? A Ruth no le ha llamado nadie. No es llamada. Así que no tiene una promesa, pero vamos a ver que la bendición sí la va a tener. Pero miren, Abraham, un varón en un mundo de varones, pues es llamado, tiene promesa y tendrá su bendición. Versus a Ruth, que es mujer extranjera, moabita y que no es llamada por Dios. Tiene esposa Abraham. Qué diferente a Ruth, que Ruth ya había enviudado. Ruth es la viuda, no tiene esposa. Perdón, esposo, no tiene esposo. Abraham tiene una fe muy fuerte en este Dios que le llama y que le promete. Ruth lo que tiene es un amor incondicional por una persona concreta, que es Noemí. Y ambos, tanto Abraham como Ruth, rompen con su pasado. Abraham deja la tierra, deja Ur de los Caldeos y se dirige hacia la tierra que es bendición, donde mana leche y miel y donde Dios le va a dar y le dará su promesa, su bendición, sus hijos, etc. Ruth rompe con su cultura, deja padre, madre, pueblo, Dios,
por seguir a Noemí e ir igual a la tierra donde ya hay pan, es decir, a Belén. Estos detallitos se nos pasan, como les dije, por alto, pero son muy importantes porque aquí lo que vemos es una resistencia muy fuerte, donde están dándole prioridad a la mujer versus al varón, donde tenemos un marco ejemplar femenino versus a un marco ejemplar masculino. Con esto no quiero decir que Abraham esté mal, ni mucho menos, no, pero Abraham de un modo lo tenía de cierta manera más fácil el camino. Es un varón en un mundo de varones. Ruth es una mujer en un mundo de varones. Es viuda y no es llamada por Dios. Abraham tiene todo lo contrario. Y miren, no he puesto aquí, pero Noemí versus a Sara son iguales. Son mujeres, las dos son mayores, las dos tienen el problema de la falta de hijos, las dos. Noemí al final de la vida tiene una desesperanza, una decepción, podríamos decirlo así, y Sara también. ¿Qué voy a hacer yo, madre del pueblo, si ya tengo tantos años? Dios me había prometido hijos, pero no llega la promesa. Voy a ayudarle a Dios. Le daré a Abraham, más bien a mi esclava Agar, para ver si por ahí podemos tener la bendición de los hijos, etcétera. Algo de eso está comparándolo también el autor sagrado con Noemí. Es decir, aquí tenemos una parejita, varón, Abraham, mujer, Sara, versus a otra parejita, Ruth, mujer versus Noemí. Espero haberme dado a entender porque estos detallitos a mí me cautivan, me gustan porque se va entrando uno en este proyecto, en esta resistencia, pero sabiendo realmente a qué es lo que resisten y por dónde va la propuesta de Ruth. Pasamos al siguiente elemento de la resistencia, al cuarto, y tenemos comienzos y finales. Esta novelita de Ruth es tan simpática que empieza con la muerte y termina con la vida. Es decir, está construida de una manera rara, diríamos, ¿verdad? Para nosotros, cultura occidental, lo primordial es que una novela comience con la vida, con el amor y termine de esta misma manera. Pero la novelita de Ruth no, comienza con todo mal. Tienen hambre, no tienen hijos, no tienen futuro y al final tienen todo. Tienen hijo, tienen tierra, tienen bendición, tienen futuro, tienen todo. Tienen ya a Dios en sus vidas. Así que esta novelita, por ahí hay un elemento de resistencia también. Noemí y sus nueras están al final de una etapa marcada, ¿por qué? Por las muertes de sus varones. Noemí acaba de perder a Elimelech, su esposo, y Orfá y Ruth, que son sus nueras, acaban de perder a Maclón y Quilión. Es decir, que aquí están al final de una etapa, tanto Noemí como sus nueras, pero que esta etapa está marcada en relación a los varones. Vamos a verlo un poquito más. Noemí termina ya su ciclo de vida porque ella ya tiene más años, ¿verdad? Ella se casó, tuvo hijos, tuvo nueras y, bueno, su final es amargo, como ella lo dice, porque sus hijos no tuvieron la oportunidad de tener hijos. Ella que siente aquí que la continuidad de su familia se perdió, ya no hay más. Ella no tiene más hijos, ya no tiene la posibilidad de seguir perpetuando el nombre de Elimelech, que en estas culturas es muy importante. No tiene salida. Noemí siente que todo se acabó. Ella está al final de su vida y en un punto no de felicidad, sino de amargura total. Por eso, al final del primer capítulo, cuando se encuentra con las mujeres de Belén, ¿qué le dicen las mujeres? ¡Ay, ahí viene Noemí! Y ella dice, no, no me digan Noemí, ahora soy Mara, estoy amargada. Salí de aquí llena con Elimelech, con 2 hijos y regreso vacía. ¿Sí? Ella siente que su vida se acabó. Orfá, la otra viuda, y Ruth, la otra mujer que le acompañara a Noemí, ellas también están al final de una etapa de su vida, pero ellas sí tienen la posibilidad de continuar.
¿Por qué? Porque son jóvenes. Pero vamos a ver cuáles son las decisiones que toman tanto Orfá como Ruth. Orfá sigue la indicación de Noemí. Noemí se entrega tanto, ama tanto a sus nueras que les dice, no me sigan, yo ya no tengo nada que darles, no tengo pan, no tengo tierra, no tengo hijos. Y así tuviera hoy la oportunidad de engendrar un hijo, ¿ustedes van a esperar para que él sea grande y se case con ustedes? No, hijitas, regresen a la casa de la madre, busquen marido, regresen donde sus padres, regresen a su mundo, tengan un nuevo nacimiento. Orfá sigue la indicación de Noemí, le da un beso de despedida. No son enemigas, son amigas, pero en ella está el poder de la decisión y ella decide regresar a su tierra, regresar a la casa de la madre, regresar a buscar un marido y tener así un nuevo nacimiento. Pero ya rompe con la familia de Noemí. Y esto no le hace mala, esto le hace libre. Pero decide regresar. A la final para Orfá es un nuevo nacimiento y Noemí no se enoja, no se molesta. Noemí le da la bendición y seguirán tan amigas como de costumbre. Pero Ruth se opone a Noemí. Ruth le dice, no, no me insistas, yo no me voy a ir, porque para Noemí la vida no se ha detenido, la vida continúa. Es verdad que no tiene esposo, murió Mahlón, pero la vida continúa porque sigue habiendo un ser humano con el cual ella ha hecho una alianza de amor y no viene de ahora, viene de atrás porque ha vivido con Noemí. Así que ella decide quedarse con Noemí. Toma la decisión más grande de su vida, que las voy a poner acá. Déjenme ver si aparece. Y este es el quiasmo del primer capítulo. Esta es la frase que no van a ver que se repite en el primer capítulo. Es la declaración de amor más bonita que tenemos en el Antiguo Testamento y viene de una mujer extranjera, moabita. Esdras no le habrá gustado para nada. ¿Y qué le dice Ruth a Noemí? A donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada. Que el Señor me castigue como es debido, si la muerte es la que nos separe. Esta es la declaración más bonita que hace, imagínense, una mujer moabita a una mujer israelita donde todas las distancias se acaban. Ahí ya no hay suegra, ahí ya no hay nuera, no hay mayor ni joven, no hay israelita y moabita. Lo que hay es amor de una mujer por otra mujer. Un amor donde está Dios a través de ella, dándole la posibilidad a Noemí de tener futuro. Ahorita ya no lo ve, pero luego lo va a ver al calor de todo lo que va haciendo Ruth. Así que Ruth no rompe con la continuidad de Noemí. Ella sigue con Noemí y dará todo para que Noemí sea feliz. Continuamos con los elementos de resistencia. Bueno, aquí les he puesto una diapositiva bonita como para entender que Noemí y Orfá en esta mentalidad judía, ellas tienen una perspectiva androcéntrica, es decir, su vida, su comienzo y el final de la vida está siempre determinada por un varón. ¿Por qué? Porque las mujeres en esta cultura tienen ese sentir, ese pensamiento de que no se prolongan, ellas mueren, ellas no perpetúan el nombre del varón. Y eso nos pasa hasta a nosotros. A mi hermano, que tuvo 3 mujercitas, alguna vez un compañero le dijo, o sea que se acabó tu apellido. Y yo ahí entendí, dije, pero ¿cómo? Todavía hoy se vive este tipo de cosas. Todavía hoy tenemos esa perspectiva androcéntrica tan metida. Porque si un varón en nuestros días no tiene otro varón, se acabó el apellido. Imagínense. Bueno, eso como para poder reflexionarlo. Y aquí les he puesto a una mujer en esta diapositiva sin rostro porque somos todas nosotras o a eso aspiramos, a ser Ruth, quien hace un compromiso de amor por otra mujer. Y esta mujer, Noemí, encontrará la continuidad y el amor y la misericordia de Dios a través de Ruth. Y Ruth
le proporcionará un nuevo comienzo a Noemí, porque recordemos que para Noemí ya no hay salida, ella no tiene nada, ella no tiene. Pero Ruth insiste con su testimonio, con su amor, que ella le va a dar un nuevo comienzo y le está dando un nuevo comienzo a Noemí. Y todo eso se verá concretado en Obed, que ya veremos más adelante quién es Obed. El siguiente elemento entonces es el amor que resiste. ¿El amor de quién? De esta mujer, de Ruth. Esto es otro elemento de la resistencia muy clara en la novelita de Ruth. Ruth, la mujer extranjera moabita, tiene un amor inusual por Noemí, sabiendo que Noemí no tiene nada que ofrecerle. Ella la sigue, ella la acompaña. Noemí fue muy clara, no tengo nada. Y la vida de una viuda en mi pueblo es muy dura. Y aún así, Ruth apuesta y sigue con ella. Es un amor inusual. Y de estos amores, claro que tenemos en Biblia, muchos amores. Ahí tenemos David y Jonathan, que también tenían un amor inusual tan fuerte que el mismo Jonathan traicionó a su padre por salvar la vida de David. En fin, hay muchos amores inusuales. Ruth asume lo que es importante para Noemí. Para Noemí lo importante es su pueblo, su Dios, su identidad. Y Ruth conoce y valora esto, porque recordemos, y el texto bíblico es muy claro, convivieron cerca de 10 años. Y en 10 años Ruth vio el testimonio de Maglón, vio el testimonio de Quilión, vio el testimonio de Noemí. Y en ese testimonio de vida estaba Dios reflejándose. Así que Ruth no es que ya no conozca a Dios, conoce a Dios a través de estas personas. Así que la decisión que toma Ruth es de rectificar todo este conocimiento que la vida le fue dando a través de estas personas concretas. Y Noemí, por amor, tomará la iniciativa de irse a espigar. Hará todo lo que le diga Noemí, que es ir al campo, bañarse, vestirse bien, seducir a vos para que cumpla con la ley del levirato. Es decir, Ruth estará siempre al servicio de Noemí y hace una promesa de amor que suena más a una promesa de matrimonio, porque decirnos a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, donde tú mueras yo moriré, allí siempre estaré. Eso solo lo hará en una alianza de matrimonio profundo. Y recordemos que Noemí representa al pueblo y Ruth representa a las extranjeras. Y entre ellos están dando una alianza de amor muy parecida a la que hace Dios con su pueblo. Y para eso tenemos ahí a Oseas y a muchos otros profetas que hablan de esta imagen del Dios esposo y del pueblo esposa. Aquí también tenemos una alianza muy fuerte. Y Ruth le dará la descendencia a Noemí, le dará un nuevo comienzo y será capaz Ruth por sí misma de mantener y de tener relaciones con un varón israelita en su pueblo, no en el pueblo de Noemí, perdón, en el pueblo de Ruth, sino en el pueblo de Boz, y creará relaciones sólidas con este caballero, con este varón. Amor que resiste. Ese fue un elemento de la resistencia que vemos a través de la novelita de Ruth. Otro elemento de resistencia, la iniciativa de Ruth. Aquí ya vamos a abordar los capítulos, el capítulo 2 de la novelita de Ruth. Para poder entender la iniciativa de Ruth, tenemos que saber que el pueblo, al igual que nuestro pueblo ecuatoriano, argentino, venezolano, colombiano, etcétera, tiene leyes. Y muchas leyes son muy buenas. Lo que pasa es que no conocemos nuestras leyes. Pero Noemí, seguramente alguna que otra ley sí la conocía. Y le va educando a Ruth. Y Ruth escucha y toma la iniciativa ella de ir a los campos de espigar porque hay una ley, la ley del Levirato, que lo tenemos en el libro, perdón, la ley en el Levítico, capítulo 19, del capítulo 9 al 10, donde dice que la ley aseguraba a los pobres y a los migrantes la supervivencia con el acceso a los alimentos básicos, que son el pan y el vino. Así que Ruth toma la iniciativa y le dice a Noemí,
voy a ir. Pero aquí Ruth tiene todavía miedo, no tiene conciencia tan fuerte de que ese es un derecho. Y ella va como a manera de pedir limosna. Pero así somos, ¿verdad? En el camino vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta de nuestras leyes y de los derechos que tenemos y cómo debemos hacerlos cumplir. Ella tenía triple derecho, recordemos que es viuda, pobre, extranjera. Cumplía con todos los requisitos, si lo podemos decir así, para hacer cumplir esa ley. El encuentro entre Ruth y Boaz. Este es muy importante. Es el primer encuentro que se va a dar en el campo de Boaz. Y veamos qué nos dice. Boaz se cautiva por Ruth y le va a decir en medio de este diálogo, aquí está el quiasmo del segundo capítulo. Esto es la idea fundamental, la que no se va a repetir. Boaz le dice, sé lo bien que te has portado con tu suegra después de que murió tu marido, hasta el punto de dejar tu patria, tus padres, para venirte a un país totalmente desconocido para ti. Que Yahvé te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a cobijar, te dé el premio que mereces. Esto es muy bonito y si estaríamos haciendo un estudio de Ruth, aquí van a ver cómo la historia de Israel ilumina todo este acontecimiento porque aquí nos da a entender cosas del Éxodo, también de Abraham, porque él dejó patria, dejó padres, en fin. Pero como no estamos en un estudio de Ruth como tal, vamos a dejarlo ahí, pero sí deseo que en ustedes se quede esta afirmación de Boaz. Boaz se cautiva por Ruth, a más de ser bonito, una chica joven, etcétera, por lo bien que ella se ha portado con su suegra. Y este encuentro entre Ruth y Boaz hace que la generosidad que tuvo Ruth por dejar todo aquello se despierte en el varón, en Boaz, en el rico, la generosidad. Es decir, que la generosidad del pobre provoca la generosidad del rico. ¿Y qué hace Boaz? La acoge en su campo. Esto no lo mandaba la ley. La ley solo le decía que les deje espigar a estas personas y nada más. Pero él va más allá de la ley. La acoge en su campo. Le ofrece protección y agua. Le dice, no te vayas a espigar otros campos. Eso es muy peligroso. Quédate aquí, hija mía, y aquí bebe agua. Le da muchas cosas, vos, a las que no estaba mandado por la ley. La invita a comer y Ruth come rico, delicioso. Además de eso, le ordena a sus sirvientes a ser generosos con ella. Y le propone que siga con ellos durante toda la campaña de la cosecha. La generosidad del pobre, en este caso de Ruth, provoca la generosidad del rico y le hace que vaya más allá de lo que la ley le indicaba. Y como ustedes vieron en el videíto, ¿qué sucede? Noemí regresa rápidamente a casa, feliz, con comida. Ya tienen pan, ya tienen solucionado uno de los primeros problemas, la comidita. Le lleva comida, ya tienen para un buen tiempo comida. Así que ha solucionado Ruth, la iniciativa la tomó ella. Claro que Noemí le indicó las leyes, pero ella fue la que dijo y fue valiente, ¿no? Dijo, bueno, yo me voy, es mi derecho. Voy a ver qué tal, si encuentro a alguien que me deje espigar, aunque eso era una ley que por derecho lo tenía, pero sin embargo ella va, regresa con Noemí, le cuenta todo lo que le ha sucedido y Noemí empieza a tener esperanza. Noemí pasará paulatinamente de la depresión a la esperanza. ¿Y gracias a quién? A Ruth. Noemí pasará de acusarle a Dios de su amargura a darse cuenta que Dios actúa con misericordia y tiene un compromiso y es muy fiel, pero a través de una persona concreta y en este caso es Ruth, quien también ya ha enamorado a Boaz para que él se sume en este proyecto y Noemí tenga
solucionado al menos el primer problema, que era la falta de pan. Vamos al siguiente elemento de la resistencia, al capítulo 3. En este capítulo 3, quien toma la iniciativa ya es Noemí. Miren que ya de la depresión empieza a ver luces para solucionar sus problemas. Ya empieza ya también a tener estrategias. Y como es conocedora de algunas leyes, hay una que ella siempre la tuvo presente: la ley del Goel o del Salvador. Esta la encontramos en el libro de Levítico. ¿Y qué nos dice esta ley? Que tiene la obligación de proteger el patrimonio familiar, es decir, la tierra, liberar al hermano que está hecho esclavo por deudas o por lo que fuese, y de vengar a los familiares muertos con violencia. ¿Quién? El Goel. ¿Y quién es el Goel? El pariente cercano. Esta ley era para proteger a la familia grande, al clan. Recordemos que ellos son familias grandes, los clanes. Y esta familia era para protegerse, para que el clan subsista. Por eso es que un pariente cercano, cuando alguien tenía que vender su tierrita, él tenía que ir a comprar la tierrita, darle al hermano que estaba sin recursos, y de esta manera protegían el clan. Pero ¿qué vemos? Que en estas alturas, en el siglo V antes de Cristo, esto no estaba pasando. Al contrario, a través de esta ley, robaban la tierra al hermano más desprotegido. Es decir, esta ley se convirtió en un abuso. Los pobres no tenían salida. La ley tenía ya viciada y no estaba siendo útil para solucionar los problemas de la falta de tierra. Noemí desea que Ruth sea feliz y piensa que vos es la oportunidad. En este tercer capítulo, como elemento de resistencia, Noemí sabe la ley, pero esta ley la iba a proteger a ella como familia. Sin embargo, Noemí se da cuenta y dice: no, cedo todo esto por amor a Ruth, porque Ruth también ha dejado todo lo conocido para ella por seguirme a mí. Y yo quiero de una manera retribuir ese amor que ella tiene por mí, todo lo que ella ha luchado en esta campaña, en no sé, 6 meses de cosecha, cómo ella ha estado ahí fielmente dándome de comer. Pues ahora que sé que vos tiene la oportunidad de rescatarme, de redimirme, que no sea a mí, que sea Ruth, porque ella es joven y ella tiene más oportunidad. Miren cómo las dos mujeres se aman profundamente y nunca ven el bienestar en sí de ella, sino de la que está al frente. En este caso, Noemí ve todo por el bienestar de Ruth. Noemí le propone entonces a Ruth una estrategia para solicitarle a vos matrimonio. Pero aquí la novelita nos deja pensando, ¿no? Que querían rescatar la tierra y ahora en cambio le está diciendo Noemí que se perfume, que se bañe y que se acueste a los pies de vos y que le pida matrimonio prácticamente Ruth a vos. Pero no hablaba de la ley del Goel y ahora está hablando de otra ley. ¿Qué pasa? Esta novelita es tan bonita que si ustedes la leen a profundidad, se van a dar cuenta de estos detalles. Habla de una ley, sin embargo, le manda a pedir otra ley que cumpla vos con Ruth. Ya vamos a ver más adelante esa otra ley. Y en este espacio del tercer capítulo hay un diálogo profundo y muy bonito y lleno de amor entre Ruth y vos. Vamos a ver qué le dice. Recuerden que Ruth va a hacer que cumpla una ley vos que le ha pedido que le ha pedido Noemí. Ay, no quiere salir mi cuadrito. ¿Qué le mandó? Le mandó prácticamente Noemí a Ruth a pedirle matrimonio a vos. Ruth le dice: cúbreme con tu manta, pues tú debes de rescatarme. ¿Y qué le responde vos? Que Yahvé te bendiga, hija mía.
pues este acto tuyo de fidelidad es mayor que el primero. ¿Cuál fue el primero? Dejar todo atrás, dejar padre, madre, etcétera, la oportunidad de regresar a la casa con los suyos, etcétera. Ese fue el primer acto que hizo Ruth por Noemí. Pero este segundo acto vos lo ves mucho más fuerte. ¿Y cuál es este segundo acto? Que ella ha decidido nuevamente por Noemí, ya que no eligió a hombres jóvenes, ricos o pobres como esposo. Este es otro acto fuerte de Ruth que hace a Noemí. ¿Y qué más se dice vos? Quédate tranquila, hija, pues daré todo lo que me pidas, ya que todo el pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Miren cómo Ruth ahora es reconocida por todo el pueblo como mujer virtuosa. Ya no es la extranjera, ya no es la moabita, ya no es la mujer sospechosa de cosas. Ahora es la mujer virtuosa porque ha tenido dos pruebas grandes de amor para con Noemí. Dejar tierra, dejar pueblo, dejar madre y padre, y la segunda, dejar la oportunidad de elegir el hombre que ella hubiese querido como marido por vos. ¿Para qué? Para rescatar. Y vamos a ver qué vamos a rescatar y a quién se va a rescatar. Vos bendice entonces a Ruth, este segundo gesto de lealtad y fidelidad, que es mayor que el primer gesto de amor que ella hizo por Ruth, por Noemí. Y en el cuarto capítulo, la iniciativa ya no es ni de Noemí ni de Ruth. La iniciativa es de vos. Vos que se suma a este proyecto de dar vida y vida en abundancia a este pueblo que no tiene pan, que no tiene tierra y que no tiene familia. Pero en la novelita nos sale un personaje que ni imaginamos. Vos dijo que todo lo va a cumplir como lo había pedido Ruth. Sin embargo, se da cuenta que hay otro con derecho al rescate y no tiene nombre. Qué curioso en la novelita. Todos tienen nombre, menos este fulano. Así lo pone la novelita de Ruth. Él es el fulano. Este fulano que no va a perpetuar el nombre de la viuda es del que no tiene nombre en la novelita. ¿Ven qué ironía? La novelita es muy irónica y hay que seguirla, pero paso a paso. Pero en fin, hay otro que tiene más derecho al rescate. El fulano desea adquirir la tierra del Imelec. Miren, esta ley del Goel era un robo legalizado. ¿Por qué? Porque el pariente más cercano tenía derecho al rescate, es decir, a comprar la tierra, pero devolverle, en este caso, a Noemí. Sin embargo, el fulano de tal, como nos dice la novelita de Ruth, cuando vos le invita a que él cumpla esa ley, él dice, sí, está bien, voy a adquirir la tierra de Elimelech. ¿Para qué? Para seguir aumentando sus propiedades, porque él no iba a rescatar a Noemí ni a Ruth. Él lo que iba es a acumular más la propiedad, pero se servía de esta ley del rescate. Pero vos, ahí está la iniciativa de vos, el que dice, no, 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 señor, aquí no es así las cosas. Y vos, veamos con palabras del mismo vos, qué es lo que le dice al fulano de tal. Vos prosiguió y le dijo, hay algo más todavía, pues si adquieres el campo de manos de Noemí, es decir, la tierra de Elimelech, también debes de adquirir a Ruth, la moabita, que era mujer del difunto, y sus hijos heredarán la parcela del difunto, es decir, del Imelec. El fulano de tal, el otro, le respondió, si es así la cosa, no podré hacerlo, por temor a perjudicar a mis herederos. Entonces yo te cedo el derecho. ¿Ven? Aquí, ¿qué es lo que hizo vos? Con mucha astucia y prontitud por amor a Ruth y a Noemí, actualizó dos leyes.
La primera ley es la del Goel, que ya hemos visto, el que rescata la tierra, rescata a un hermano de la esclavitud o venga la sangre de un hermano que ha sido muerto en violencia. Esta ley, que la tiene que cumplir el pariente más cercano, le actualiza con otra ley que conocemos como la del levirato. Y esta ley es para proteger ya no al clan, sino a la familia, a la célula más pequeña de la sociedad. ¿Y de qué se trataba? Vamos a imaginar, Carmita se casó con Pepito. Pepito tiene 3 hermanos. Son felices durante 2 años, Carmita y Pepito. ¿Y qué sucede? Circunstancias de la vida hacen que Pepito muera y se queda Carmita. La viuda no tiene derecho a heredar, no tiene nada. ¿Qué es lo que hace esta ley? Protege a la viuda y al patrimonio y el nombre del hermano. Así que uno de sus hermanos, de los 3 hermanos, debe de casarse con Carmita. Se casa con Carmita y ¿qué hace? Este hermano rescata a Carmita, a la viuda, tienen la propiedad y los hijos de este hermano con Carmita no son de él, sino son de Pepito, del hermano que murió, y así se perpetúa el nombre. Pero este fulano de tal ya no quiso eso, ¿verdad? Y vos actualiza las 2 leyes. Y esto sí hace que el pueblo tenga esperanza, porque actualizando y uniendo estas 2 leyes importantes, el pueblo sí va a tener esperanza. Solo se adquiere la tierra quien se case con Ruth. Eso es lo que dice vos de manera puntual, porque así detiene el robo legalizado y hace que el pueblo tenga esperanza de tener hijos y estos hijos que tengan tierra, tengan pan, tengan una vida digna y que no son del pariente próximo ni del hermano, sino del fallecido, del difunto. Vos adquiere la tierra de Elimelech porque el fulano de tal no quiso perjudicar a sus herederos, pero vos sí. Vos sí adquiere la tierra de Elimelech. Y todo esto será de una manera pública, porque recordemos que vos, cuando se da un primer flechazo con Ruth, están en el campo. Cuando él la conoció y ella estaba trabajando. Luego tiene un segundo flechazo con Ruth en el campo, cuando ella va bien bañadita, bien vestida, perfumada, y le va a pedir matrimonio prácticamente Ruth a vos. Este es el segundo flechazo, ¿verdad? Pero todo esto está en el campo, es decir, en la parte privada, en la casa. Pero vos, como es el varón de esta historia, él es el que tiene que salir a la parte pública, al ámbito público, y él sí, como varón, puede actualizar y unir estas leyes y tomar una decisión en favor de quién, de las 2 viudas. Y esto tiene que serlo de manera pública y eso pasa en la plaza, etcétera. Ustedes leerán el libro de Ruth si es que no lo han leído y se van a dar cuenta que en este espacio público donde están los varones, ahí es donde vos toma la decisión y hace una opción por los pobres. Y el último elemento que tenemos como resistencia es la misericordia. La misericordia que tenemos de Ruth, la moabita, y de vos, el israelita. La misericordia de una mujer extranjera con la misericordia de un varón israelita, de una mujer pobre y un varón rico, de una mujer que decidió dejar la tierra, la cultura, y de un varón rico que va más allá de la ley, de una mujer que tuvo las herramientas necesarias y la valentía para casarse con vos y asumir un compromiso frente a vos que también tiene la valentía y la generosidad de casarse con una extranjera. Vos, a más de eso, de casarse con Ruth, rescata la tierra, genera un hijo
que no es ni para él ni para Ruth, sino para Noemí. Para Ruth y vos, Noemí es lo primero, frente a lo que hacía Esdras, donde Esdras lo primero era la ley, el cumplimiento de la ley. Y aquí vemos cómo vos y Ruth rompen con toda esta ideología que estaba imponiendo Esdras, y ellos lo hacen todo por amor. No lo hacen como retribución a nada, sino más bien como entrega y donación absoluta a los que sufren, a los que no tenían voz, a los que no tenían la capacidad de poder hacer que estas leyes tan buenas se unan y se actualicen. A ellos es la entrega y la donación absoluta, tanto de Ruth la extranjera como de vos, el rico. Y yo creo que lo dejamos hasta aquí porque ya me he pasado en el tiempo. Yo he estado tan contenta y feliz con ustedes, pero ya el tiempo se nos pasó. Padre Lauren, ¿está por ahí? Claro que estoy emocionado, muy bonito. Muchas gracias, Katy. Dios te pague.